iba a decir, perdón, no es el hermano Johnny, es Richie. ¿Conocen a Richie? No. Richie es un evangélico, señor ya, anda en todas las iglesias. Siempre nos acompañaban todos, pero siempre anda con su pandero. ¿Tú sí lo conoces, David? El que anda allá se pone enfrente de los apartamentos de Concilia con una bocinita, su micrófono y su pandero y se pone allá a predicar. Y por eso es la que entró con el pandero. Perdón, es el hermano de Richie. Miren qué linda, miren qué hermosa, miren todos los colores. Para que el demonio no se acerque. Amén. Cruz. Que se vaya el diablo, que venga Jesús. Amén. Hoy vamos a tocar un tema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que yo creo que muchos ya lo han escuchado. Es acerca de lo que es el trigo y la cizaña. Y es importante porque muchas veces nosotros nos vamos a preguntar por qué Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué Dios permite que crezca el trigo igual que? Y hoy es San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. San Mateo. Y es importante porque esto es lo que puede, del 24 al 30, porque muchos grupos se desaniman, se caen, porque no soportan que crezca igual que el trigo, crezca también la cizaña. ¿Ya lo tenemos? San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Sí. Vamos a leer del 24 al 30. ¿Ya lo tienen? Vamos a... ¿Sí ya lo tienen? Dice, el trigo y la hierba mala, ¿correcto? Sí. Dice, Jesús le propuso otra parábola, porque en este libro ustedes empiezan a leer San Mateo y esos capítulos que estamos leyendo habla de muchas parábolas, porque palabras son ejemplos, y ahí empieza a poner de la perla y empieza a poner de todas las ejemplos tras ejemplos para que el pueblo entienda, pero más que todos los apóstoles. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tiene una figura del reino de los cielos. O sea que para lograr el reino del cielo hay que pasar pruebas, hay que pasar luchas, amén. Pero la lucha la vas a ir descubriendo conforme tú vayas leyendo. Aquí tienes una figura, San Mateo capítulo 13, versículo 24. Jesús le propuso otra parábola, otro ejemplo. Aquí tienes una figura del reino de los cielos. Lo está hablando, todos queremos ir al cielo, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Pero la condición es esta. Un hombre sembró una semilla buena. Un hombre sembró una semilla buena. O sea que Dios es el que tira la semilla. Amén. Dios es el que tira la semilla. Vamos a ver qué pasa con esa semilla que Dios cae. Dice, una semilla buena. Un hombre sembró una semilla buena en su campo. ¿Quién es el dueño del campo? Dios. ¿Y quién es la semilla? Nosotros. Pero mientras la gente estaba durmiendo, mientras todos estaban Durmiendo. Vino su enemigo y sembró en medio del trigo y se fue. Oiga, qué importante. Aquí estamos descubriendo quién... Juanito, quiero corregir algo. Nosotros no somos la semilla, somos el campo. Sí. Okay. La semilla, entonces, ¿qué viene siendo nuestro? Lo que La siembra palabra Dios, de Dios. la palabra de Dios. palabra. Por eso dice, viene el enemigo y siembra una semilla mala. Sí. Okay. O sea, La palabra de Dios es la somos el semilla. campo. No, somos el campo. Sí. La tierra, pues. Sí. La palabra de Dios es la La semilla. semilla. Y dice, pero mientras estaba dormido vino su enemigo y sembró Mala cizaña y se fue. La palabra dice bien claro, dice San Juan 10:10, dice, el ladrón solamente viene a robar, a matar y a destruir. Ya lo descubrimos, pero dice, cuando el trigo creció y empezó a echar espiga.
¿De qué es lo que produce el trigo? No, pero ¿qué produce? ¿Qué se saca de ahí? No, pero ¿qué se saca? El pan. ¿Y qué representa el pan? Jesús. ¿Qué representa el pan? Jesús. El pan significa la vida, correcto, es Jesús. Dice, cuando el trigo creció empezó a echar ¿qué? Espiga. Apareció también la cizaña. Apareció también la cizaña. La cizaña, la mala hierba que tiene. ¿Qué produce? Nada. Espinas. No, pero ¿qué produce? Nada. Acuérdense que muchos dicen hay que quitarla porque... ¿La plaga? Okay. Asfixia las plantas buenas. Y empiezan a hacer, y la gente empieza a querer quitarlo porque dice esto no es bueno y empiezan al modo que solamente quede. Asfixia las plantas buenas y no las deja crecer. Porque la seca. Ajá. Y creció también la cizaña. Oigan bien, la cizaña. Junto con el trigo creció ¿qué? La cizaña. O sea que en el mismo campo hay que. Estamos descubriendo. En el mismo campo donde Cristo tiró ¿qué? La palabra. Donde se reunió en ese campo y tiró ¿qué? En esa tierra que somos nosotros, que halló ¿qué? Pero él tiró como buen sembrador, tiró la semilla. Pero vino el enemigo que tiene coraje contra Cristo y también tiró ¿qué? Semilla mala. Para que crezca en el mismo campo. ¿Qué? Estamos descubriendo que dentro, aquí queremos llegar a algo, que tenemos que descubrir que dentro de las asambleas, reuniones, grupos eclesiásticos, grupos que no son católicos o grupos católicos, va a crecer también ¿qué? Estamos viendo que en el mismo campo donde cae la palabra de Dios, llegan buenos predicadores, buenos sacerdotes, llegan lo que llegan y cae la palabra, pero también hay ¿qué? Si estamos o le tiramos agua con hielo. Usted se reúne, siente bonito, pero siempre hay alguien que está buscando chisme, miren, ¿qué más? Chisme, cizaña, destruir. Siempre está buscando y buscando y buscando y entre buscando hace montañas porque ¿qué pasó? Es culpa. En el campo mismo hay que cizaña. Y en el mismo campo vino el enemigo y también ¿sí o no? Dentro de lo que no está diciendo afuera, está diciendo en el mismo campo, correcto. Y no es cosa que te vas a asustar, siempre va a haber dentro de los mismos grupos ¿qué? Cizaña. Dice, cuando el trigo creció, te empezó a echar espigas y apareció también la cizaña y empezó. Entonces los servidores fueron a decirles ¿a quién? Al patrón. Señor, oigan bien, y aquí dice la palabra, ¿no sembraste qué? Buena semilla en el campo. Le están haciendo una pregunta, no es, le están haciendo una pregunta. ¿Acaso tú no sembraste buenas semillas en este grupo? ¿Por qué tenemos que soportar también a esta semilla? Y tiene nombre y apellido. ¿Sí o no? ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí o no? ¿Acaso no todos somos cristianos? ¿Y por qué esta acción de esta situación que no es cristiana? ¿Lo estamos entendiendo? Dice que el enemigo fue tan astuto mientras dormían, ¿correcto? Y él también se aprovechó. Y va a crecer. Y dice, y le están preguntando al patrón, ¿acaso tú no sembraste semillas? Como si él... Y dice más abajo, ¿de dónde pues viene esa cizaña? ¿Correcto? Sí le estamos entendiendo. Estamos hablando de comunidades, estamos hablando de grupos. ¿De a dónde vienen todas esas cizañas? ¿Sí o no? Si el Señor sembró semilla,
Buena. ¿Y qué semilla buena? Paciencia, amor, humildad. ¿Sí o no? Amén. ¿Y a dónde vienen todas aquellas cosas? No vienen del Espíritu de Dios. Todo lo que es del Espíritu de Dios es reconocible, ¿correcto? Y lo que no es de Dios, También. porque ellos al principio no notaron cuando empezó. Oigan bien, cuando estaban en una forma que no se podía ver porque estaba oculto, pero cuando creció, ¿qué pasó? ¿Se dieron cuenta? Se dio cuenta, ¿sí o no? Se dieron cuenta. Ya había crecido también. La cizaña. Y ya había crecido también, ¿qué? Había crecido el bien, pero también había crecido El mal. junto, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que no se va a separar dentro de una comunidad que El mal. es parte. Y dentro de lo mismo grupo, sea dentro, va a haber cosas. Y no te tienes que asustar porque la Biblia dice, va a crecer. Hay de aquellos que andan por allá diciendo, es que yo soy demasiado. Hasta dicen en la etiqueta, yo soy demasiado. Bueno. Y no podemos decir eso. Porque vino el enemigo y estableció también semilla mala. ¿Correcto? Y dice así. Y dice, le preguntan a nuestro Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? O sea, nosotros somos el campo. ¿Ok? ¿Quién es en el campo? Nosotros. La palabra de Dios fue recibida, pero muchos no hemos dejado que crezca la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Correcto? La palabra de Dios tiene que producir una transformación interior para que se note exterior. ¿Correcto? Cuando la palabra de Dios hace una revolución, primero ¿en quién? En mí, no en lo de afuera. Primero la palabra de Dios me convierte a, me cambia a. No tengo que yo mirar allá. Primero tiene que empezar ¿en quién? La palabra de Dios, yo soy el campo. Y en el campo tiene que producir ¿en qué? Fruto. Un cambio en mi persona. ¿Correcto? Si usted llega a la casa y le dice a sus hijos, le dice a la fuerza, porque usted es el campo donde cayó la palabra, pero usted no tiene que ir con su egoísmo ni yo, ¿a dónde? A donde aquellos que no van a la iglesia, porque lo único que vamos a lograr es que el enemigo los ataque. Más bonito decirle, no vayas a la iglesia. ¿Ya ves cómo son? El enemigo también puso su semilla. Usted tiene semilla de calidad, amén. Y como es una semilla buena, no puede empezar por allá. La semilla tiene que empezar ¿a dónde? ¿Se dan cuenta? Ay, muérdete la lengua, ciérrate los ojos, tápate los oídos. 3 cosas. Muérdete la lengua, tápate los ojos y tápate los oídos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y dice más abajo, respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. ¿Se dan cuenta? Es obra de un Enemigo. Los obreros le preguntaron, oigan bien, los obreros le preguntaron, ¿quieres que los arranquemos la cizaña? Oigan bien, es fácil decir, vamos a sacar a estos hermanos que únicamente andan haciendo cosas indebidas. ¿Sí me están entendiendo? No, porque muchas veces, ay, están golpeados que nos habla, hoy los quiero hablar así como si nada pasa. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la palabra? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? ¿Quieres que quitemos qué? El problema del grupo, de la asamblea, de la iglesia. ¿Quiere que quitemos el problema? Porque muchos hacemos eso. Hacemos eso. Hacemos eso. La palabra primero tiene que cambiarme ¿a quién? A mí. Pero nosotros queremos cambiar a la persona ajena. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado? No. Vemos para allá, pero no miramos. Y dice la palabra, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Mire qué lindo dice el maestro. No. ¿Qué dijo? No. No dijo el patrón. ¿Quién es el patrón? Jesús. Si Dios te dice que no,
tápate los ojos, tápate los oídos, tápate la boca. ¿Sí o no? Dice, no, dijo el patrón, pues si quitas las cizañas, ¿qué más? Podrían arrancar también el trigo. Podría arrancar también. El trigo. Qué peligro. Cuando ya está el problema ahí, no solamente le dice, ya no venga el grupo, hermana, ya no venga, hermano, venga. También detrás de ahí se van, ¿qué? Otros. ¿Sí están entendiendo? Se va el trigo. Y se va el trigo para ella también. Por la culpa que nosotros no hemos tenido suficiente. Dejar que la palabra de Dios actúe en quién. En mí. Primero, ¿correcto? ¿Podrías arrancar también el trigo? Déjalo crecer junto. ¿Qué? Hasta la hora de la cosecha. Hasta la hora de la cosecha. Es ahí que van a conocerse por sus frutos. Si me doy a entender. Aquellos que se permanecen fiel al Señor producirán frutos. Y los que andan como cizañas se van a dar cuenta quiénes son. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Amén. Yo creo que a la palabra de Dios nos habla exactamente. Aquellos que andan como buena tierra y la palabra cae ahí, producirán fruto a su debido tiempo, frutos cristianos. Y los que son cizañas, ustedes lo van a conocer. Y no pregunto ejemplo, porque hasta ahora muchos ejemplos. Dedos por acá, otro por allá, que esto por allá. Siempre hemos visto que las asambleas, grupos, iglesias se llenan. Te das cuenta que mi cumpleaños nadie me llama. Te das cuenta que nadie, estoy enfermo y nadie me llama. Te das cuenta, importante es que tú tienes una relación más allá que las personas, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Correcto? Y cuando tú tienes en una buena tierra, primero comienza a producir un cambio en quién. En mí. No trates de mirar allá, primero en mí. ¿Te das cuenta qué transformación? Dice, déjenlos crecer, dice, déjenlos crecer junto a la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero, ¿qué? La cizaña. Jesús lo dice en San Juan 15, dice, aquel que permanece en mí, ¿qué va? ¿Produce qué? Y el que no permanece en mí, ¿qué va a pasar? Cortado. ¿Y lo pasa a dónde? Al fuego. Y dice, déjelo crecer, entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña. ¿Corten primero qué? Por ser malo, por ir a la iglesia, por no cambiar primero, ¿quién? ¿Sí o no? Primero queremos pegar con la Biblia a todo mundo, pero nosotros no nos pegamos con la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hay muchas formas. ¿Por qué te quiero hablar de eso? Porque antes se nos hablaba mucho que nosotros éramos primero en transformar nuestra vida. Ahora somos al contrario. Queremos ver a dónde. A todo mundo. Que todos tienen la responsabilidad de cambiar, menos yo. ¿sí o no? Cuando usted señala con un dedo para allá, ¿cuánto le están señalando a usted? Ujú. ¿Sí o no? Y dice, déjenlo crecer. Bueno, ya lo dije para que se lo aprendan. Y arrójenlos al juego. Ay, ay, ay. Dice, hagan fardos y arrójenlos al juego. Oigan, el juego, aquí no dice, ay, el Señor es misericordioso. El Señor va a perdonar todo. Si tú y yo éramos cizaña, nuestra paga será El fuego. aunque hayamos ido a la iglesia, pero la palabra dice, nos dejó crecer bonito, nos dejó estar en la iglesia, pero si no empezamos por nosotros mismos a hacer un cambio, nuestro camino será. El fuego. ¿Cómo es eso? La Biblia lo dice, ¡ay, Señor es misericordioso! No, es demasiado tarde, tú tuviste en vida que cambiar.
Córtenlo primero y la cizaña, háganlo fardo y arrójenlo al infierno. Fuego que no se consume. Y después dice, después dice, después que hayan tirado eso al fuego, cosechen ¿qué? El trigo. El trigo. Guárdenlo. Oigan bien, guárdenlo. Esta persona merece ¿qué? Ha guardado bien la palabra, ha producido fruto. Cuídenla, guárdenlo cuídenla. Amén. Y dice, en mis bodegas. ¿Dan cuenta? Eso es importante porque en estos tiempos voy a diferente. Cuando estoy en México, en unas comunidades, me doy cuenta, oh, gracias a Dios que no pude. Bueno, Ahí está, ¿cómo no? entonces, vamos a cambiar. En muchos lugares se da cuenta uno que lo primero que se da cuenta uno que es la cizaña y El trigo. Y en veces dices tú, realmente la palabra de Dios ha transformado mi vida hasta este momento. ¿Sí? Es muy... Vamos a empezar, ¿qué dice? Vamos a leer con la misma Biblia que no le agregué yo, porque de repente decir, este viene por algo. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Ya hemos leído lo que es la cizaña. Y la cizaña no está afuera, hermano, la cizaña está dentro de la iglesia, correcto. En veces queremos mirar a dónde. Allá afuera. Queremos juzgar allá afuera, pero el problema está dentro de la misma iglesia, correcto. Dentro de los mismos grupos está la cizaña. Santiago capítulo 3. ¿Quién lo tiene ya? Capítulo 3. Vamos a leer, ver qué dice la palabra de nuestro Señor. Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿Ya lo tienen todo? Vamos a ver. Estamos hablando de la cizaña, ¿correcto? El trigo y la... Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a empezar por paso. No estamos hablando de lo de afuera, estamos hablando dentro de la iglesia que está. Dios tiró la palabra en tierra que somos nosotros, ¿correcto? Hermanos, ¿qué dice? No se hagan todos maestros, ¿qué? Oigan bien, no se hagan todos maestros sabiéndolo, como dice el maestro, que todos lo saben. No traten de cambiar la vida ajena. No traten de dirigir a los demás. Primero dirige tu vida. ¿Sí o no? Primero sé tú el ejemplo. ¿Qué? Dice, ¿quieres ser maestro de los demás cuando tú no puedes dirigir tu vida? Ay, sí, pero prefiero no ser maestro. ¿Se das Por ser cuenta? ignorante, ¡Qué peligro! no sé nada, ¡Qué no peligro! sé Santiago nada, lo dice. Santiago el apóstol está diciendo una palabra muy importante. No trates tú y yo de ser maestro de los demás. ¿Y qué quiere decir maestro de los demás? Deme un ejemplo. Muy sabio, que se quiera más sabio que los demás. Mire, dentro de, digamos, Es que esto no se hace así. Debería de ir de esta manera. Es eso. Pues más sabio, ¿no? Saber más que los demás, ¿no? Creerse que sabe Creerse, más. Creerse. Pero que ¿qué no sabe es? más. Que usted es perfecto. Pero es que yo no hice eso. El maestro, Nunca voy a el maestro, cuando te pones como maestro que tú lo sabes todo, ¿correcto? Nadie te puede enseñar porque tú lo sabes todo. Entonces, ¿qué? Tú eres la persona inmaculada, que tú no fallas, que tú no cometes errores, porque tú eres el Maestro. El maestro, el sabio. Pero vean cómo vamos a ser juzgados. Y dice, hermanos, bueno, aquí también hay hermanas, no se hagan todos Maestros. Ya saben que como maestros seremos. Juzgados. Ya sabemos Con más que severidad. como maestros que todos lo saben.
como maestro inmaculado seremos. Juzgados con más severidad. ¿Cómo, hermana? Con más severidad. Estamos hablando dentro de los grupos, hermana. No estamos hablando de personas ajenas. Estamos hablando dentro de los mismos grupos. Y usted dice, ¿cómo es esto? Es que dentro de los grupos hay muchos ¿qué? Maestros. En las compañías dice, muchos jefes, pocos indios. ¿Muchos qué, Juanito? ¿Cómo Muchos dijo? jefes y pocos Oh, muchos indios. jefes y pocos. En mi compañía así decimos. Sí. Sí. Y en la iglesia hay muchos maestros. Muchos maestros en la iglesia. En cualquier grupo hay muchos, ¿qué? Maestros. Muchos jefes y muchos pocos. Ay, Dios. Cuando usted mire todo esto, ¿qué dice? Seremos juzgados con mucho más que Severidad. ay, Dios. Ay, Todos ¿dónde? tenemos nuestras Oiga, fallas. y se nos olvida porque estamos en una iglesia, se nos olvida y nosotros queremos tomar el lugar de quién, del único que es maestro, que es el único maestro es. ¿Y qué quiere decir? Él es el único que puede. Jugar. Hoy, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más Severidad. Es tremendo. Y dice, y todos tenemos nuestras, oiga bien, y todos tenemos nuestras, Fallas. no la falla, paredes. Donde usted vaya a la Navidad. Ya la estamos sembrando en las tiendas para que vayan a aprovechar. Cuando usted y yo nos pongamos como maestro, primero tenemos que comenzar nosotros A corregir nuestros errores. para ser maestro de los demás, de estar mirando los ajenos, correcto. ¿Mm? Te equivocaste ahí. No, esto, y no, esto, y no, esto. ¿Correcto? Esa lengüita. ¿Correcto? Entonces el problema dice que serás juzgado más con Severidad. y dice más abajo. Y porque todos tenemos que. Fallas. Entonces, ¿qué está pasando? La cizaña entonces se está notando ya. ¿Se está notando la cizaña? Sí. Sí. Estamos hablando de un ambiente cristiano, un ambiente que nos creemos inmaculado, pero hay también cizañas. Y esa cizaña, ¿se dan cuenta que ahora se le pone a la cizaña el nombre de maestros? Que todo. Lo saben. Y dice más abajo, el que no peca en palabras. ¿Y qué quiere decir en palabras? El que no critica, el que no juzga, el que no... Oigan bien. El que no se come su El que se come a quien... Y todavía dice, ay, estaba un poquito desabrido esta persona. Es que no es porque me guste el chisme, pero mire, Se están dando cuenta hasta dónde llega. Empezamos con la cizaña, ahora estamos viendo que ahora está dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros esa cizaña, se están comiendo a quién. Mirando los errores, dice. todo el mundo me El dice que no que peca en palabras es un hombre Perfecto. perfecto de verdad. de verdad. Pues es capaz de dominar toda su persona poniendo un freno en... Ay, Dios. ¿Dónde está el problema? Disculpe, Juanito, en México no venden frenos para que no se... ¿Se dan cuenta dónde está el problema? Pues de los caballos. ¿Dónde está el problema? Nos estamos dando cuenta dónde estamos. La cizaña tiene un gran problema. La cizaña dentro de la iglesia, ¿cuál es? Mire, denle un fuerte aplauso a mi hermano. Denle un fuerte aplauso a la persona. Pero más que nada la lengua. Mire, ¿cuántos grupos se pueden destruir con una bomba que dijo la hermana? Sí. Con una palabra, una ¿Te diste cuenta que un chisme, un rumor se vuelve una bomba atómica? Tú puedes asegurar algo y tú puedes meter hasta, dice, las manos
y puede destruir grandes comunidades. ¿Sí o no? Ponle un freno, dice aquí. ¿A qué? A la boca. Uy, quiero decir esto. Es que me pica la lengua por decir esto, pero... ¿Te das cuenta qué peligro es? Que estamos en la iglesia, pero ¿qué realmente somos? ¿Somos cizaña o somos trigo? Cizaña. Esto me acuerda que cuando yo era parte niño chiquito, hermoso del Santo Rosario, éramos como 7 jóvenes. En aquel tiempo, está hablando de muchos años atrás. Pero había una persona que siempre se juntaba con otros individualmente, y trataba de ser una cizaña. Y la cizaña empezaba a trabajar en las personas y decir, te das cuenta que para qué vamos allá, y siempre estar mirando los pecados, porque la cizaña siempre está mirando qué, el pecado ajeno. Quiere mirar siempre el pecado de allá, pero nunca mira el pecado de acá. Se pone lentes negros, dicen allá en México, dicen, el que usa lentes marihuanos, ¿qué dice? Lente oscuro, marihuano seguro. Así, algo así dice. Sí, así es el dicho. Miren, aquí nos ponemos lentes, pero allá estamos mirando todo el tiempo. ¿Sí o no? El problema está que nosotros miramos el pecado de allá. Una que a la gente no le gusta ir a la iglesia, con eso peor. Hay otro que Se dice, queda como dice, ¿te das cuenta? Fíjense, un ejemplo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo. ¿Y cómo se atreve a estar en la iglesia si no está con el debido respeto? Eso es lo que se ve mucho en las asambleas. ¿Te das cuenta cómo está la iglesia si es una persona pecadora? O sea, se está poniendo en el lugar de ¿qué? De maestro, inmaculado. Y la palabra de Dios dice, será juzgado con Más más. severamente. Ese es el problema, seremos juzgados con más. severidad. Y Bueno, eso es el peligro. Entonces, como cuando alguna pareja que son nomás pareja y no están casados ni nada, y se arreman a tomar la comunión, uno tiene que amarrarse la boca, amarrarse el hígado y decir, pues es su pecado y ellos son los que van a entregar cuentas. No, pero si no saben, hay que decírselo, Juanito, ¿o qué? Mire, Decirlo, ¿no? pues Porque eso es lo que... uno sabe. No, pero aquí estamos hablando dentro de lo que es La iglesia, por eso, una No, comunidad. servidores. Digamos que sean servidores con nosotros y que sean pareja. Entonces, ¿qué? Les decimos, Sí. mira, mejor cásense para que hagan ¿Qué? la... ¿Son servidores de comunión? Ajá. oh, ¿Son servidores de comunión? No, yo pregunto nomás. No, Si porque, llegara a decir la porque es muy diferente. Si son servidores de comunión es muy diferente, es lo que está hablando Juanito. estoy hablando a de- la fuente de afuera del pueblo. de pueblo es diferente a lo que estamos hablando. Porque para empezar no pueden ser servidores de comunión porque entonces el padre, los que los entrevista, los que los... Tienen que estar son casados. los que tienen que hablar con ellos, no nosotros. Pero sí, No nosotros, pero no te corresponde a ti, No te nos corresponde corresponde, al ¿verdad? sacerdote o a la persona que los contrató, por decir una palabra. Porque por eso no sé si les mandaron llamar, pero mi mamá, yo sé que les mandaron llamar a mi mamá, a Otilia, a los que son Hablan con de Eucaristía para como entrevista. a mí no. No les corresponde a Aunque ustedes, les sí, corresponde al Rosalita, sacerdote, a la ¿no? persona que... O al encargado de los ministros de sí, Eucaristía, por decir algo así. Ajá. Al encargado de los ministros de Eucaristía, al que esté al frente de ese ministerio. Sí. Que pueden ver todas estas cosas. Por eso, mire, por eso es importante es importante el crecimiento, porque si dentro de los grupos no hay un crecimiento, ¿qué va a pasar? Se va a hacer como un mercado. Pero la culpa, ¿quién la tiene? El que está enfrente, porque el que está enfrente es el que está guiando las ovejas. Entonces, si el que está enfrente está dando libertad a todo, es culpa del que está enfrente. Entonces, ¿cómo si le dice a la persona, sí puedes hacer esto, sí puedes ir a... Sí, entonces, el que está enfrente es responsable muchas veces, pero aquí si son servidores, el responsable es la persona. La el que está- tristeza es que muchas veces hay muchas personas que estamos al frente y no estamos convertidos.
A lo Como que dice, yo me, queremos ser maestros y a lo que yo quiero llegar a este momento es dentro de lo que estamos dentro de un grupo. Bueno, si ellos están dentro de lo que es la liturgia, quien tiene que velar por ellos drásticamente porque los tienen ahí ahí se les requiere que estén casados, casados y tener una vida que sepan a quién están entregando, dando, y una vida más de conciencia, pero más que todo la persona que están enfrente guiándolos. Yo he oído muchos sacerdotes que sí te dicen, no te puedes comulgar, pero por conciencia yo misma tengo que decir, Sí. no, porque yo sé que no, porque yo sé que vivo en pecado. Entonces, aunque él me esté dando la autorización, yo misma tengo que decir no. Sí. No, porque tú tienes tal vez otra, o Idea. no sé, tal vez quieras ser como maestro, como está diciendo Juanito, pero yo por mi propio tengo que decir no. Aunque otros digan, sí, te está dando el permiso, no. Pero yo mismo mi conciencia, Se A pueden lo- confesar, pero no pueden comulgar. no pueden confesar tampoco. No, tampoco hasta que nomás te deje. puedes No puedes platicar, comenzar porque te como pueden dar puedes una platicar, solución. pedir un consejo. Una pero persona confesarte que no. está fuera, no está casada, no puede hasta que enmiende su vida. Tiene que entrar, puede tener un consejo mientras la persona no enmiende su vida, el sacerdote no. Dice, igualmente, siempre la persona responsable, a los que están enfrente son responsables. Si un ministerio de dar el cuerpo de Cristo es más cuidadoso por los que están enfrente. Entonces, el que está enfrente únicamente le tiene que decir si no estás casado, no sé por quién buscar quién le abrió la puerta, porque ahí no se le puede dar. Ellos pueden estar como mujeres, pero no dar el cuerpo de Cristo. Dice, el que no peca en palabra es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo. O sea que a lo que quiero llegar dentro de acá, más que todo, a lo que quiero llegar, no estoy diciendo que está mal que una hermana le va a decir a la persona, porque un sacramento muy valioso, la Eucaristía. A lo que quiero llevar aquí es dentro de los grupos que nos llamamos grupos, sea como sea, grupo abrimos la Biblia, pegamos en el pecho, pero realmente muchas veces existen muchos maestros que solamente estamos mirando para dónde. Los demás. A eso quiero llegar. A lo que quiero llegar es que nosotros nos centremos hacia allá, que nosotros estamos mirando allá, vemos a dónde. A mí. A nosotros mismos. Si vemos que a aquella persona se le dio porque estaba, digamos, pasó por el callejón de Los Ángeles y estaba el chicle, se me pegó y estaba ahí haciéndole así, y alguien dice, ay hermana, yo pensé que usted ya había dejado, digamos, Pues la música musical. le puede decir hasta, mira cómo el diablo la trae. Entonces, cosas así te tienes que... Callar. ¿Por qué? Porque realmente nosotros muchas veces no podemos ser maestros. Tenemos que comenzar por nosotros mismos. Tenemos que dar una transformación como San Francisco de Asís. San Francisco decía, voy a ir a predicar, y llevaba a los hermanos ¿a dónde? A predicar la palabra, pero no hablaban ninguna palabra, solo hablaban con el ejemplo. Con el ejemplo. Le decían los hermanos, San Francisco, tú nos has dicho que vamos a predicar, no hemos dicho ni una palabra. Era el ejemplo. Hoy en día hablamos demasiado, hablamos de nuestra santidad, hablamos que yo he cambiado, que yo dejé esto. No sirve si tú no lo demuestras primero contigo mismo. ¿Por qué se lo tienes que estar diciendo, yo dejé esto, yo dejé el otro, yo esto? Si tú sabes que te está luchando todavía. Primero tiene que empezar el cambio ¿a dónde? Vuelvo a decirlo. ¿Dónde? En mi persona. Una persona que quiere llegar hacia la madurez espiritual tiene que comenzar con uno. No con el esposo, no con los hijos. Primero. Y ahí está el problema. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Ay, hermanita, fíjese que yo era así, así, así. Y tú dices, ¿qué? Pero tú le estás diciendo, pero todavía te enojas, todavía murmureas, todavía haces esto. No te cree. No te cree.
Oiga bien, no te cree, aunque tú te desgastes. Y yo le pego mi pecho, yo de rodillas y el otro, y yo, el yo. Entonces, el problema está que no te lo creen porque tu falsedad. El ejemplo. Tú quieres ser maestro de juzgar, de mirar, pero no puedes mirar. ¿A dónde? Adentro del corazón. Sí me estoy dando a entender. A eso quiero llegar. Lo de Anita está muy bien. Alguien le puede decir en privado al líder, correcto. A la persona, oye, hermano, yo creo que aquí no estamos haciendo las cosas correctas, pero en privado, no decirlo en público. Oiga, por aquí hay una persona que no está casada. Estás humillando a un hijo de Dios. Hay que usar discernimiento, correcto. El discernimiento es, yo no veo nada. No escucho nada. Y en el momento adecuado habla con tu líder. Y si él no hace nada, entonces ve con el sacerdote. Correcto. Pero es prudencia, dominio de sí mismo, porque la bendición de la lengua siempre la riega. ¿Sí? ¿Sí o no? Siempre. Ay, ¿quiénes son los que no están casados? Tú quieres tirar piedra. Tú quieres No, si estamos casados, comadre, pero no. Están casadas. O sea, Cuando estamos sí, casadas. es el peligro. Pero Oigan, queremos ser maestros para estar juzgando, pero menos. Mire, lo triste está que yo me puedo estar esforzando. Yo dejé esto, yo dejé el otro, yo dejé el otro. Y la gente está, muchos están con la lengua. Es un santo en vida. Oiga, si estamos dando cuenta que todavía nos está costando, hermano, hay que ser honestos. Nos está costando el camino. No es fácil la jornada del Señor. Pero muchos hablamos que ya somos santos. Que nos miren y nos aplaudan porque hablamos demasiadas cosas que muchas veces ni nosotros mismos, cuando estamos en nuestra realidad, decimos, Señor, perdóname, hablé tantas cosas que no eran ciertas. ¿Sí o no? Y a Todos veces, tenemos fallas, Juanito, como dice la a veces, sí, hablando de los grupos, hablando de esto, a veces sabemos personas que somos cohibidas, que no nos animamos a expresar o a participar. Y cuando lo hacemos nos equivocamos, ¿verdad? Y entonces viene el sabio, viene el maestro y dice, eso no va así. Y si somos cohibidos, ¿cómo le vamos a volver a hablar? No queremos. O sea, nos apagan ahí mismo. Es importante tener un momento privada con la persona, decir, oiga, usar la inteligencia, decirle al Señor, gracias por su enseñanza, pero trate de decirle en privado, de decirle, mire, creo que usted decirle la verdad cómo se sintió. La verdad nos hace libres. Entonces, siempre enfrentarlo, pero nunca se vayan con otras personas y otras personas, porque esa cizaña destruye la imagen de aquel que es un hijo de Dios. Es mejor ir con la persona adecuada y decirle, oiga, usted deberíamos, yo se lo voy a decir honestamente, usted me ha lastimado. ¿Así? Y si es un buen cristiano va a sentir dolor en su conciencia, que ha lastimado también a otro cristiano. Amén. Amén. Entonces estamos llegando a entender esto. Dice, como caballo podemos dominarlo todo y sométalo todo, así su cuerpo. Lo mismo ocurre con un barco, o sea, está diciendo un barco, pero ¿qué lo de un timón? Igualmente la lengua. A lo que quiero Así llegar. dice, así también la lengua. Es algo pequeño. Sí. En lo que quiero llegar, la cizaña, Dios la ha permitido que esté dentro de nosotros. No busquemos grupos inmaculados porque no existe. Te vas a hacer testigo de Jehová, no vas a encontrar. Te vas a hacer evangélico, te vas a hacer del séptimo día, no vas a encontrar la perfección. Tienes que comenzar por tu propia persona, ¿correcto? Amén. ¿Sí o no? Ojalá que después toquemos los caracteres, porque muchos tenemos que trabajar en los caracteres. Vamos a dejar esto. Ya conocimos que la lengua es un gran problema cuando existe la cizaña. Dice, con esa misma lengua tú me alabas y con esa misma lengua tú. No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Con esa misma, ¿qué? Lengua. ¿Qué sucede?
Maldices, alabas, Y con esa misma lengua que... maldices. Me bendices. Oigan bien. Esa es la cizaña, hermanos. Ustedes pueden entender que la cizaña tiene dos. Oigan bien. Dos caras. La cizaña es falsa, es veneno. Por eso es en la lengua tiene dos. La cizaña es veneno, mata el alma. Y el buen trigo te da vida, ¿correcto? Es alimento. Y aquí, Entonces- y aquí mismo dice Juanito Con que ella la tenemos que bendecimos aguardar, el que por eso nos la dio tras los dientes, para no soltarla tan Para fácil. morderla. Por eso dice, por eso te la di tras los dientes, para que la mantenga Controlada. tensa. Mire que para hacer San Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14. Vamos a ver de ¿Lucas qué dijo, Juanito? San Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14. Para no quedarnos ya, para que vayamos entendiendo lo que 18 al 14. del 9 al 14. Miren, ya la tienen cuando la tengan. Amén. ¿Ah? Lucas 9. 18. Oh, Del 9 al 14, Juanito. Del 9 al 14. Estamos entendiendo que el problema dentro de los grupos, dentro de todos los movimientos, existe cizaña. Y no trates tú de enmendarlo a la fuerza, porque también los trabajadores le dijeron a quién, al patrón. Y el patrón dijo que no, déjala que crezca. Y a su momento va a ser lo primero que va A cortar. y mandarla a Al donde. fuego. Al fuego. Dice, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. Vamos a ver otra manera de la cizaña. Ya vimos que la cizaña tiene una lengua que alaba a Dios, pero también, Maldición. 16. Maldice. y también quiere ser maestro de quién. Ay, yo soy inmaculado, te diste cuenta cómo se viste, te diste cuenta que esto, te diste cuenta que esto, y tú solamente y yo solo estamos mirando para el... Dice aquí, Jesús le dijo esta parábola para algunos que estaban convencidos de ser justos. ¿De convencido de qué? De ser Oigan bien, ahí está otra vez la cizaña. Jesús dijo esto. La cizaña se cree que, Justos. oh, yo no peco, Perfecta. oh, yo rezo, oh, yo ayuno, oh. Ayuno, Y yo, todo es rezo, perfecto. yo. El problema son los demás. El problema es que todo el mundo está en pecado porque él se cree Justo. justa. Justo. Ay, yo no peco. Ay, si todo el mundo, mire, una bola de qué? De pecadores al infierno, menos yo. Yo me voy al cielo. O sea que la persona se cree que salvada. Y muchos protestantes ese es el problema. No visitan a la familia porque son una bola de qué? Dice Pecadores. inconversos, no están conversos, son pecadores. Yo no entro que a casa. Los protestantes, los que no son católicos, no entran a una casa porque dicen, ay, tienen a la Virgen, ay, idólatras, ay, ahí todavía tienen su, ¿cómo se llaman estas cosas? Tienen una casa llena de bebidas y, no, ahí está el demonio. Y empezamos a juzgar, al lugar de que el Señor dice, deja que crezca, que La cizaña con el trigo. junto con... Con el trigo. Y hay muchas cosas que el ser humano, ¿sí o no? Mira, Jesús dijo esta palabra para algunos que estaban convencidos de ser, Justos. oigan bien, Y despreciaban a los convencidos, demás. oigan bien, y Despreciaban a despreciaban los demás. a los demás, oigan bien, cuando tú te quedes, ¿qué? Perfecto. Oigan, ustedes que son mujeres, porque hay más mujeres, ay, viste cómo viene de rabón esa vieja aquí en la iglesia hoy, enseñando hasta los calzones, y míralo, y tú estás allá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces el problema está que tú no puedes ser ¿qué? Si tú estás Maestro. dentro de la iglesia, Puede ser maestro. vuelvo a decir, Tápate los Tápate ojos. los ojos. No oigas, no veas. porque tú tienes que predicar con tu ejemplo. Amén. Primero tú tienes que dejar que la semilla dé fruto en ti. Amén. Dice,
Y dice, Jesús dijo esta palabra para unos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Oigan bien, volvemos a... 2 hombres subieron al templo, a la casa de Dios, ¿a qué? A orar. Para hablar con Dios. Uno era Fariseo. fariseo. La palabra dice, el fariseo es aquella persona que se pegaba en el pecho, se creía demasiado. Todos los días. Demasiado que bueno, que daba diezmo, que ayunaba, lo publicaba. Yo no peco, yo ayuno, yo rezo el rosario, yo esto, yo el otro. Y todo lo que hacía para Dios lo tenía que saber todo El mundo. el mundo. Salud. Yo no hago nada cosas malas. Yo esto todo, y desde que me convertí soy la persona, vivo en una púrpura, ¿cómo se llama esa cosa así que está? Que nada me pasa, nada me sucede. Oigan bien, solo tiene tiempo para mirar a dónde. El fariseo es una persona hipócrita. Oigan bien, está en el templo, pero una persona Hipócrita. hipócrita. Dicen los chiquillos, es hipócrita. Dice, uno era fariseo y el otro era publicano. El publicano era el reconocido como el Pecador. Oigan bien, el publicano era reconocido como el Pecador. Oigan bien, ¿cómo se expresa uno del otro en oración? Vamos a ver. Dice la palabra. El fariseo, puesto de pie, oigan bien, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera, en su interior, de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. La cizaña. ¿Se dan cuenta? Hoy, Señor, no pongas tu nombre, porque a lo mejor te queda. No soy como los Demás. ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? ¡Qué peligro! Tenemos tiempo para estar mirando allá, perdiendo tiempo, pero aquí, nada. Dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son, oigan bien, ladrones. ¿Qué más? Injustos. Oigan bien, ¿él va a orar por él o va a juzgar a los demás? Estamos entendiendo, estimados hermanos, porque es peligro. La cizaña está dentro de la iglesia. Dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros. O como ese, oigan bien, Ya lo empezó a criticar. como ese publicano está orando interiormente. Y en el templo de No soy como ese publicano. que es un pecador. Todo lo que dijo, se lo está diciendo a quién. Públicamente, interiormente, ¿a quién? Adiós. A este hombre, diciendo él es un ladrón, un adúltero. Juzgándolo. Y yo soy, ¿cómo se ponía él? Justo. Justo. Perfecto. Perfecto. Dice, no como ese publicano. Dice el versículo 12, oigan bien. Ayuno 2 veces, ¿qué? Por semana. Por semana, qué lindo. Oigan bien, cuando tú, es triste, pero muchos cizañas que hay, ay, yo ayuno 3 veces por semana, y yo hago esto, yo hago lo otro, yo rezo mis 5 rosarios al día, ay, yo vivo apegada a la Biblia, yo no veo televisión, no va a pasar como aquella vieja, perdón, voy a la Columbo y me decía esa misma palabra, yo ni la novela veo, nada en la radio, y me visitó para que fuera a orar por ella y su familia. A las 3 de la tarde, llegué 2 horas antes, porque no tenía carro. Entonces me llegué caminando con mi mochilita, miren, caminaba yo por toda la Venas, con mi mochila, mi Biblia, mi rosario. Y de repente aquella casa inmaculada, donde todo el mundo sabía que en la iglesia había una santa en vida. Y entonces dentro iba subiendo las gradas y el niño estaba jugando con unos carritos de esos chiquitos ahí afuera del apartamento. Y la señora tenía a todo volumen, tanto la novela como las canciones.
¡querida! Y la señora también repetía. Y yo me quedé afuera. Dije, yo voy a escuchar esa linda voz afuera. Y como los apartamentos, todos quieren darle el volumen a ver quién gana. Aquel vecino tiene el volumen alto y ella todo volumen y aparte cantando. Vamos al Noa, Noa, Noa. Y yo bailando allá abajo. Yo bailando. Me motivó ella. Yo estaba bien motivado bailando con el Noa. Y no sabía yo si subir esa grada de ese apartamento. O seguir bailando. Y empecé a subir, mira, a subir. Y el niño le dice, mamá. Y le dice, y la madre, cállate, que estaba con su artista. Y le cayó al niño. Y el niño le quería decir que yo estaba afuera. Y, cállate. Y entonces la señora, por última vez, le dice, ¿qué quiere? Le dice, ahí viene el hermano de la iglesia, ma. Y le dice, hijito, dice, corre, trae un disco de alabanza. Sí. Y entonces cuando la señora quitó aquel disco, yo tuve que bajar todas las gradas para que supiera ella que apenas iba llegando. Sí, yo hasta bailé como una hora ahí. Y entonces empiezo a subir yo y la señora ahí, Espíritu Santo, ven. Y la señora con aquellos gritos, oh Señor, envía tu espíritu. Oh Señor. Bien con mucho fuego, así igual que usted. Y cuando yo subo, mire, como me bajé, empiezo a tocar la puerta. Dice, hermano, usted es muy madrugador. Y le digo yo, sí, hermana. Mire, yo siempre escucho alabanzas. Siempre con mi espíritu agradeciendo. Oiga, yo tenía todo aquella novela, y miraba la novela y lavando. Oiga, somos fariseos, ¿sí o no? Hipócritas. ¿Sí o no? Y así hay muchos. Yo no veo novela, pero se la sabe de todas. ¿Cómo? ¿Sí o no? Yo no sé ninguna canción, le decimos ahí, sabe hasta cómo comienza y dice que no la sabe y se la sabe cantar, ¿sí o no? Yo no escucho música del mundo. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué mundo? Oiga, miramos para dónde. No, el problema está que dice que muchas veces nosotros solo estamos teniendo tiempo para mirar a dónde. Lo ajeno, lo demás. Pero nunca miramos a dónde. Nosotros. Aquí mismo. Ese es el problema. Nos declaramos antes de tiempo, antes que nos lleven antes que la iglesia busque milagros. Nosotros ya estamos diciendo que somos santos. Ay, vida, hermano. Ay, yo desde que me convertí al Señor, miren, soy una blanca paloma, más blanca que... Y empezamos andamos diciendo cosas que la gente hasta se le cae la baba. Ay, qué lindo, quiero ser como ella, como esta mujer de santa. Pero si conocieran nuestra vida, no oramos, no somos buenos con el Señor. Somos falsos. Y aquí dice que este hombre, dice, el publicano dice, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte, o sea, da ofrenda. Oigan bien, hasta quiere que Dios, que todo lo sabe, le está diciendo a Dios, le está diciendo, yo ayuno 2 veces por semana y doy la ofrenda. Y dice, la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía, oiga bien, el pecador no se atrevía ¿a qué? Ni a levantar los ojos al cielo. O sea, el cielo significa la presencia ¿de quién? De Dios. De Dios. El pecador se sentía, yo no soy digno ni mirarte. Con humildad. Oiga bien, qué diferencia. Se presenta con humildad. Qué diferencia. Dicen que aquel hombre que era el publicano se sentía indigno de mirar a quién. Al cielo, a Dios. Y aquel justo, más que Dios se creía. Oiga bien, ¿sí o no? Y muchas veces los protestantes tienen eso. Yo no voy ni a una cena con mi familia porque más de alguno lleva su cerveza. Oiga, tu testimonio puede arrancar un día, decir, oiga,
¿cuántas veces yo tomé y tú eras borracho y tú nunca te tomaste una? Y te va a pedir consejo. Amén. Pero tú nunca le hiciste de menos. Tú estabas sentado ahí, no para tirarle piedra, sino para demostrar la presencia de Dios. ¿Sí o no? La presencia de Dios se va a hacer presente cuando tú a través de tus actos de misericordia te hagas presente ahí. Y esta persona que es tu familia, un día te va a pedir palabras, te va a pedir un consejo, ¿sí, no? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste? Pero tú llegas agresivamente y llegas a tirarle piedras como los protestantes. Y si yo no dentro de esta casa, y muchos no quieren ir a la casa de la mamá, del papá, de los hermanos. Y dice, son personas pecadoras, no dejan el mundo, no dejan y ya no quieren visitarlos. ¿Quién necesita? Que los malos visites para que sientan la presencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Y nosotros tomamos la línea protestante muchas veces. ¿Sí o no? Yo no voy a visitar a mí. ¿Y cómo te está diciendo? Te crees muy Santo. fariseo. Te crees Muy santo. Y tu familia necesita de Dios, ¿correcto? Amén. Sí, sí. ¿Sí o no? Y ese es el problema que tenemos, que nosotros nos corremos de nuestra familia. Y dice, yo le doy la 10ª parte, bueno, dice, la 10ª, dice, mientras el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, oigan bien, se golpeaba el pecho, diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador, oigan bien, no se reconocía como justo, sino como un pecador. Y la Iglesia Católica, ¿cómo comenzamos? Antes de comenzar la Santa Misa. Yo Y la confieso. introducción es como pecador. Como pecador. En 3 partes nos reconocemos como pecadores en la Santa Misa, que nos hace recordar que el único santo es Cristo. Amén. Amén. A eso se nos está olvidando muchas veces. Cuando tú te des cuenta que la cizaña está dentro, la cizaña un día va a crecer y Dios le va a pedir cuentas. Dice, yo le digo que si este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a la casa, pero el fariseo no, porque él se hace grande y será humillado. Es importante que El que se humilla será. tengo... Vamos a San Mateo 23 para terminar. San Mateo 23 del 16 al 28 y San Mateo 7 del 1 al 6. 7 del 1 al 6. ¿Y el 24 del 16 a qué pone? Del 23 Al 18. 23 del 16 al 18. 23 del 16 al 18. Es importante que hoy en día es muy triste, pero la palabra de Dios primero la queremos poner que otro. Y luego, ¿cuál era el otro? 23, del 16 al 18. El 7. ¿El otro? El 7 ajá, del 1 al 7. El otro 23 del 16 al 18. Es la palabra de Dios, capítulo 7, San Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 6. ¿Ya la tienen? Es importante. Ojalá que les puedo llenar de citas bíblicas, pero ¿de qué sirve si ustedes al final primero tienen que poner en práctica en nuestra propia persona? ¿Correcto? Dice la palabra. Pero oigan bien, está hablando del reino de Dios. El reino de Dios no va a entrar nada aquello que sea impuro. Tienen que entrar todo lo que esté en gracia. Amén. Dice, capítulo 7 dice, no juzguen. Oigan bien, qué tremendo. Estamos hablando dentro de lo que es el territorio del terreno de la iglesia, dentro de un grupo. Dentro tú vas al grupo y siempre tú te vas a encontrar con pequeñas partes de cizaña que ya no tiene que ver. Pero el que es cizaña siempre está, oigan bien, que dice aquí, no juzgues a los demás. No serás juzgado ustedes.
Porque de la misma manera que ustedes juzguen, oigan bien, de la medida que ustedes y yo juzguemos a los demás, seremos Juzgados. y nadie se va a escapar, nadie. Dice, seremos, dice, la misma manera que ustedes juzguen, serán ustedes, dice, serán juzgados ustedes. ¿Qué pasa? Dice, ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Oigan, vemos pequeñas cosas en los demás y estamos hablando barbaridad del pecado ajeno a los demás. ¿Y qué dice Dios en su santa palabra? ¿Qué traemos nosotros? Tronco, Una viga. en el ojo, una viga. Un tronco grandotote. Y dice, perdón, dice, un tronco que no hay, dice, y dice que tu hermano, y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa en tus ojos. Oiga, nosotros queremos corregir la vida de los demás, ¿sí o no? Y dice la palabra, primero tiene que haber un cambio en nosotros, correcto. Queremos cambiar primero a quienes, A los A los demás. y nosotros. Porque somos perfectos. Porque no Primero tenemos tenemos que maestros. nosotros comenzar con el Maestros. cambio. Ojalá que aquí nadie se sienta ofendido en esta vida. Primero, la palabra tiene que producir un cambio a donde. En los nuestra persona. El mundo va a creer cuando tú reflejes ese cambio, cuando yo refleje ese cambio. ¿De qué sirve que tú digas que tú eres humilde y gritas y quemas con aquellos gritos? Ofendes. Todo aquello que tú conoces que no es bueno, nosotros nos conocemos bien. Mejor que otras personas, nosotros sabemos cuál es, de qué patita qué. Y entonces, no empieces a mirar de qué pata coge el otro, sino será más bonito empezar por nosotros. Dice, y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo teniendo tú un tronco en el tuyo. ¿Y qué dice el versículo? Hipócrita. Oigan bien, hipócrita. Saca primero el tronco que tienes en tu ojo. ¿Saca qué? Primero el tronco que tienes en el tuyo. Y así verás mejor para sacar la pelusa. Del ojo de tu hermano. En esta dice no den las cosas sagradas al perro. Y dice el 6, no den, versículo 6 dice, no den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearla y después volverlas Contra ustedes. contra ustedes para destrozar. ¿Se dan cuenta? Cada vez que tú y yo juzgamos, ¿qué estamos haciendo? No está en buena tierra la semilla del Está Señor. dando frutos Entonces, ¿qué nos dice? Que no hay que darle qué. a los perros. Si tú estás viviendo en la gracia del Señor, nada de eso te va a incomodar. Eres humano, pero tú tienes aquí en tu corazón. Tú le sirves al Señor. Y como tú le sirves al Señor, tú aceptas todo por el servicio al Señor. Dice, si alguien te pide, dáselo qué. La capa. Y si alguien te pega en la mejilla, Ponle la otra cachete. ahora no, hoy nos cuesta. Hoy nos cuesta porque nosotros queremos mirar por qué me golpeaste, por qué me estás golpeando, por qué andas hablando mal de mi vida. Nosotros queremos defendernos. Y Jesús dice, no den a los santos, dice, a lo que es, a los perros. Entonces, San Mateo, capítulo 23. Para terminar, tenemos muchas. 16. 23, 16. Ay de ustedes, ¿ya lo tienen? Amén. Ay de ustedes que son Guías. guías. Guías Ciegos. Oigan bien, guías ciegos. Oigan bien, un ciego puede guiar a otro ciego. No. Van a caer los Primero tienes que cambiar. Así puedes mirar bien. 16, 23. Ciegos. Dice, ustedes dicen, jurar por el templo. ¿Jurar por? Por el templo. No obliga. Dice, no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes, Y ciegos. ciegos.
¿Qué más le vas? ¿El oro o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por qué Por el altar. y no querer, No queda obligado. no queda obligado, pero si jura por las Ofrendas. puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más? ¿Lo que se ofrece sobre el altar O el altar. Que hace santa la ofrenda. el que jura por el altar, jura por? El altar. El altar. ¿Y el que pone sobre qué? Y por lo que se Por lo pone que se pone sobre él. sobre él. El que jura por el templo, jura por? Por él y por Dios que habla en el templo. El que jura por el cielo, jura por el Por el trono. trono de Dios y por por aquel aquel que está sentado en Y dice, ay de ustedes maestros de la ley. de la ley y fariseos, que son unos, Hipócritas. ustedes pagan el diezmo, hasta Hasta lamentan hasta lamentan el anís, y el comino. pero no cumplen, La ley. que realmente tiene peso, la justicia y qué, La misericordia y la fe. la fe. Dios nos está hablando, claro, que lo que quiere Él, que comencemos por dónde, Por nosotros. por nosotros. La palabra de Dios es grande y eficaz. Amén. Primero tiene que producir un cambio en mi persona. Amén. Y cuando produce ese cambio en mi persona, el mundo va a creer. El mundo va a creer porque los santos no comenzaron a cambiar el mundo. Primero comenzaron Cambiando Ellos. ellos. Comenzaron primero por ellos. Y cuando comenzaron por ellos, se dieron cuenta que lo que estaba alrededor era diferente. Pero ellos no se iban a apartar de ese mundo, sino iban a demostrar que al que llevaban dentro de su corazón, llevaban la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Ibas a mirar con el perdón del Señor. Ibas a derramar no para juzgar, sino tener Edificar. misericordia de tu prójimo. Pero hoy en día nosotros nos volvemos que no tenemos misericordia porque solamente estamos teniendo tiempo para Juzgar, ver los errores. y no practicamos la misericordia. Y los grupos hoy en día no practican ¿qué? La misericordia. La misericordia de Dios. Te das cuenta que trae otra esposa de otra y te das cuenta que esto, te das cuenta del otro. Y entonces nosotros tenemos tiempo para eso, pero no tenemos tiempo para que Dios haga un cambio en Nuestras mi vidas. vida. Y cuando Dios hace un cambio en mi vida, el mundo va a empezar a cambiar. Ahora hay muchos que son maestros. Y antes había muchos que eran personas que se creían pecadores. Señor, yo no soy digno. Señor, perdóname. Soy un borracho, soy un adúltero, soy esto. Ahora parece que todos se creen que... Ay, Señor, qué hermoso estuvo esta hora santa, qué hermoso este concierto, Señor. Antes gritaba la gente, decía, Señor, tanto tiempo me había perdido esto, Señor, por mis pecados, por mi pecado. Se lloraba porque se había perdido tanto tiempo por estar separado del amor del Señor. Ahora parece, ay, te diste cuenta, qué lindo habló, qué lindo, María. Pero antes parecía que a nosotros nos golpeaba la palabra de Dios y no vivíamos de acuerdo a la enseñanza. El Señor me está reprendiendo. El Señor me está hablando a mí. No le hablaba al otro, te hablaba a ti. La palabra de Dios nos golpeaba a nosotros. Primero, ¿a quién? A mí. A mí. No es como en ciertos lugares, si el viejo es borracho y dicen algo de deje de tomar. Viejo, te están hablando a ti. Y tal vez tú eres la causante también. ¿Sí o no? Ajá. ¿Sí? Tú eres causante. Porque tienes tiempo para solo estarlo tirando en cara, escupiendo. Y no tienes que misericordia. Misericordia de Dios. ¿Qué diferencia es que le lleves un caldito, un menudito con mucho chilito? Y tortillitas hechas a mano. Y que Él se dé cuenta que tu misericordia puede más que estarlo juzgando. ¿Sí me doy a entender? Haz el bien. Vence el mal. ¿A qué? A base del bien. A base del bien. Vean Romanos capítulo 12. Oiga, capítulo 12, ¿qué nos dice Romanos? Nos da una vida en lo que nosotros tenemos que vivir. Capítulo 12 hasta el 21.
Nos está enseñando las enseñanzas. Que hay que vencer todo mal a base de A base de bien. bien. Romanos 12. Qué hermoso es que cuando llegues a tu casa, en lugar de gritarle a aquella persona porque tiene un defecto que todo el mundo lo señala y que todo el mundo a tu familia, inclusive tú que vas a la iglesia, no tienes tiempo para mirar cualidades buenas, sino decir, ya me cansé, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O te largas. Y no hemos practicado, ¿qué? Misericordia. No tenemos tiempo para derramar misericordia. Que un día llegues tú y que está bien borracho y que tú le digas, ven para acá, papito, y le des en la boquita. Ay, Dios. Y le digas, Juanito, como que está se te pidiendo cayó. milagros, Y le Juanito. digas, se te cayó en la boquita, le limpia El la milagro boquita. existe, Juanita. Mire, ¿Verdad? hay que practicar que La misericordia. la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es maravillosa. No dejes que el maldito mal, que la cizaña se establezca en nuestra vida para estar mirando más errores en tus hijos, errores en el prójimo. Decir, mírala y mira la iglesia y mírale qué peinado trae y mira esto y mira lo otro. Dice Nomás viene a primero. provocar a los maridos. Primero cambia, ¿correcto? Primero cambia tú para que los demás puedan mirar el cambio en tu persona y con tu cambio el mundo va a creer en ti. Amén. Amén. Pero ¿cómo va a creer? Porque tú lo dices. No. No. Las palabras, todo mundo hablan palabras. El ejemplo. El ejemplo tiene más poder. Amén. Las palabras nadie las cree ya. Las palabras dicen, me como un taco de qué. De lengua. Y otros dicen en México, dicen, De lengua. ¿cómo dicen a la gente acá? Yo desde que me convertí ya no voy a ni a esto, al otro. Y dice, ay, La palabra se las lleva. esos tacos De ese- le ponen mucha de crema. esa- algo así. esos- no, le ponen mucha crema a sus tacos. Oigan, bien, estoy aprendiendo muy bien. Pero tú ya te vas mucho para allá, Juanito. Ya Dice, aquí la gente habla de que le pone muchas a cremas. sus tacos. Porque realmente muchos se creen demasiado, nos creemos demasiados mejor que San Miguel Arcángel. Lastimosamente solo estamos mirando con la espadita así, mire. Así. A todos miramos el demonio, ¿sí o no? Sí, verdad. Y Dios te dice, ¿hasta cuándo entenderás? Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo tú debes decir? ¡Ya te dije que cambies! Cuando no cambiamos nosotros mismos primero. Y le gritas. Esas palabras salen lumbre, salen serpientes. Dice, mejor golpea o tírame un tiro. Por favor. Oigan, No no me tiene- mates. hay cosas que nosotros no hemos entendido. Primero el cambio comienza Por nosotros, Juanito, por nosotros. y cuando ese cambio reproduce en nosotros va a producir un cambio Por donde eso se hay que manifiesta. pedirles, Juanito. Se manifiesta. El que es grosero no tiene que decir, yo era grosero, yo era majadera, yo decía Yo soy esto. grosera. No, nada de eso tiene que decir. No, su Que actitud se te misma lo da cuenta, note, sígame. que se te note, que se te note, correcto. Está diciendo Juanito que la cizaña todos viven uno. Es un ejemplo. Si a mí me corrigen, ¿verdad? Y yo voy con Alicia y le digo, pero mira, ¿qué cree? ¿Que se cree tan perfecta? Pues mira, la sasa. Yo ya volví a hacer lo mismo, ¿verdad? Sí. Porque como que dice ella, se creyó él, se creyó el maestro. Y tú, Pero tú a su vez yo lo- también la- mi cizaña, vine y la saqué con él y decirle, ¿pero te fijaste? No, mira, si yo le veo esto y esto y esto y esto, caí ya. Sí, ¿verdad? Pues es como se piedra de tropiezo. Ah, Fíjese, ok. esto es un tema que usted se puede meter a profundidad todos los días. Decir, hacerse una Es cierto. pregunta. Sí, ¿verdad? Esto lo hemos tocado por arribita, pero meterse al fondo es Otro más. de decir realmente cuáles son mis áreas de mi vida que yo todavía. Necesito que mi Señor cambie. Porque realmente nosotros, y me acuerdo que hay personas que cuando yo estaba en esos grupos así que empezamos a crecer, habían personas que golpeaban drásticamente a los demás y le decían los errores públicamente, él es así, 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 así. No lo podía, él no es la manera de cambiar. Llega tarde, públicamente, oiga. ¿Y qué es esa forma? ¿Es cristiana? Eso me deja mucho de decir, ¿qué soy qué? Cizañera. Maestro, Maestro. sabio. Me creo demasiado justo, me creo demasiado inmaculado, que yo no cometo errores. El único que nunca va a cometer
y nunca lo conocí a Cristo. Pero si el Amén. Espíritu Entonces, la hace reflexionar, va a y- decir, pues. Y somos llamados, miren, algo que se ha perdido en estos tiempos. Todos queremos poner una cara de muy humildes. Ay, qué humildes. No, la humildad se lleva en el corazón. Amén. La humildad es interior. No es que te pongas algo que una cara y de así andas caminando con una actitud muy piadosa. No, tienes que ser humilde de corazón, sinceramente. Que te duela ese orgullo, rebaja ese orgullo y pon la humildad en tu corazón, ¿correcto? Ahí te hablan, comadre. ¿Sí o no? Que la humildad es más bella. ¿Por qué digo la humildad? Porque la humildad nos cuesta, como un día le dijeron me acuerdo que un día le dijeron a una hermana, en una comunidad le dijeron, hermana, era una predicadora, le dijeron, ¿nos puede ayudar? Pero nos puede ayudar ahí, nomás que no son personas que no la van a ver, ahí en el baño, cada vez ahí, y a la cocina también, a cortar las, ¿cómo se llama en México? Que cortan las verduras y todo. Y dijo la persona, mejor me voy a mi casa. Mejor me voy a mi casa. Y va con sus tacos otra. Oiga, es triste, pero la humildad, de que todo seguidor del Señor le dice, carga mi cruz y niégate. Y niégate. Seguir al Señor hay que negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de quién. De Dios. De Dios. Y no es la voluntad de nosotros, es la voluntad del Maestro, la del verdadero Maestro que es Cristo. Entonces, nosotros no podemos, y esta persona se fue, ¿quién perdió? Ella. Porque dejó mucho. ¿De qué sirve tener títulos? ¿De qué sirve? Y muchos dicen, yo tengo 5 años en el grupo, yo tengo 20, yo tengo... No es una competencia. La humildad no se proclama como los fariseos. Yo doy la parte, yo la ayuno. Se suena así el tiempo moderno. ¡Oh, yo tengo 45 años en el camino al Señor! Que se te note, que se te note. Porque 45 años... Pero no hemos podido llegar. Oiga, ese es el problema. Muchos, San Pablo tiene una palabra que a mí por muchos años me costaba decir, ya no vivo yo, es Cristo. Y todavía hay que luchar con esa palabra. Sí. Pero yo cuando digo mucho, ya no vivo yo, es Cristo el que vive. ¿Te has dado cuenta? Me cuesta. ¿Te has dado cuenta lo que estás diciendo? ¿Eres humilde? Se humilló a sí mismo, dice la palabra, Filipenses capítulo 2. Dejó todo. Dejó todo lo de rey para hacerse como nosotros. Menos en el pecado. Dejó todo por obediencia. ¿A quién? Al Padre. Pasó por el dolor. Por eso, capítulo 2, Filipenses, dice, por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Por la bendita obediencia, humildad. Hoy no. Cuando hay cizaña, la cizaña se cree más que el trigo. Hermana, ¿nos puede ayudar a ir a limpiar el baño? Se tapó. No soy, ¿cómo se llaman esos? Yo soy plomero. Es que sé Plomero. uno. Ahí está los hijos de María o alguien que el esposo. Y entonces el problema está que no quieren bajarse al agua. Se le cayó el café. Hermana, denme usted de, ¿cómo se llama el ministerio? Hospitalidad. Bueno, aquí se ve mejor. Ujier. No, y dígale ahí a la ujier. Ya no llamamos en español hospitalidad. ¿Cómo se llama? Hoy, y dice, manden allá una mentada ujier ahí, una que tiene el pelo así. Y dígale hasta que trapee. Cuando tú eres parte del equipo, todos somos servidores. Amén. Todos somos llamados al mismo equipo. No hay un equipo diferente. Dice, todos formamos el cuerpo del Señor. Cristo es la cabeza, Cristo es el centro. Pero se le cayó el cabello. Hermanita, usted, espiritualidad, o ¿cómo se llama? Entonces, venga, Ujier se ve más corto, más bonito. Y pasa el trapeador, trapee las cosas ahí que se tiró. Y los demás nos hacemos, que somos de caché. Somos fariseos de calidad. Yo no peco. Miren, yo estoy en el puesto aquí. Y el Señor te dice, si te has decidido seguirme,
con tu cruz y niégate. Oiga, cuando nacían los grupos, yo siempre comparo el tiempo de antes, porque se le caía el café, el predicador salía a trapear unos trapeadores grandes y los botes llenados de basura. No importa, la religiosa sacando la basura. Hoy no. El predicador llega, se sienta. ¿Quiere una botellita de agua, el predicador? ¿Quiere un cafecito? Mucha atención. Y Jesús dijo, ¿quieres servidor? Haz lo que yo he hecho. Ve y haz lo mismo que yo hice. Ahora no. Tanto predicador como servidores del coro apenas están esa mentada cizaña. ¿Qué pasa? Cuando somos cizaña, empieza el predicador y todo el coro se sale ¿a dónde? Afuera. Y el que es palabra, bendito terreno de Dios, va a producir ¿qué? Fruto. Y ese bendito fruto. A eso somos llamados. Se te cae el café que vas cargando. Antes las mujeres cargaban cosas hasta de... No había... ¡Ay! Mis uñitas! Pero acabo de... ¿Cómo se llaman eso que le ponen las uñas? ¡Ay! Lavar en el retiro. Ahí está la hermana... ¿Cómo se llama? Eliseth. Que ella lave las ollas. Y entonces cada quien va haciendo... No queremos servir al Señor, pero no queremos meternos al lago completamente, al mar de la misericordia. Queremos solamente a nuestra conveniencia. Y el Señor te dice, ven, pero ven y sígueme. Y niégate. Amén. Vamos a orar, porque esta mañana va a haber... Vamos a orar en el nombre del Señor.